Victoria se miró en el espejo con lágrimas contenidas en los ojos, ajustando aquel vestido rojo ceñido que compró con la esperanza de despertar, aunque fuera por un segundo, el deseo perdido de su esposo Luis Alberto. Hacía años que compartían la misma cama sin tocarse, viviendo como extraños bajo el mismo techo, mientras ella sentía que su juventud y sus ganas de ser madre se escapaban por la ventana. Él siempre alegaba cansancio, estrés o trabajo, rechazando cualquier acercamiento con una frialdad que le helaba los huesos a su propia esposa. Pero esa noche, en la gala de la empresa, todo cambiaría radicalmente, no por un gesto de amor de él, sino por la codicia y el deseo de un hombre mucho más poderoso que le enseñaría a Luis Alberto lo que estaba a punto de perder. La lección sería brutal: nadie valora el tesoro que tiene en casa hasta que vea a otro hombre dispuesto a robárselo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Aquella mañana había sido particularmente dolorosa para Victoria, quien despertó con la calidez del sol entrando por la ventana, pero sintiendo el frío glacial en su costado de la cama, pues Luis Alberto ya se había levantado sin siquiera darle un beso de buenos días, una rutina de indiferencia que se había instalado en su matrimonio como una enfermedad silenciosa. Al bajar a la cocina, lo encontró bebiendo su café con la vista clavada en el teléfono celular, completamente ajeno a la presencia de su esposa, quien vestía una bata de seda suave que dejaba entrever sus piernas, intentando inútilmente llamar su atención. «Buenos días, mi amor», dijo ella con voz suave, acercándose por la espalda para rodearle el cuello con sus brazos y apoyar la mejilla en su hombro, buscando ese contacto físico que tanto necesitaba, aspirando el aroma de su loción que antes la volvía loca y que ahora solo le recordaba la distancia entre ellos. Luis Alberto se tensó al sentir el tacto de Victoria, y en lugar de devolver el gesto, dio un sorbo rápido a su taza y se soltó con un movimiento brusco, alejándose como si el contacto le quemara. «Cuidado, Victoria, vas a arrugar mi camisa y tengo una reunión importante con los directivos», respondió él con un tono seco, sin ni siquiera voltear a mirarla a los ojos, dejando los brazos de ella vacíos y suspendidos en el aire. Victoria sintió un nudo en la garganta y, tragándose las ganas de llorar, intentó mantener la compostura. «Hoy es la fiesta de la empresa, Luis Alberto, ¿te acuerdas? Te compré una corbata nueva que combina con mi vestido, pensé que podríamos ir juntos y quizás, después, tener una noche para nosotros», sugirió ella con timidez, sus ojos suplicando un poco de cariño, un poco de esa pasión que solían tener al principio. Luis Alberto suspiró con fastidio, revisando su reloj. «Victoria, por favor, no empieces con tus novelas románticas a esta hora de la mañana. Iré a la fiesta porque es obligatorio para mi ascenso, no para jugar a los enamorados, así que arréglate y no me hagas llegar tarde. Sabes que detesto la impuntualidad», sentenció él antes de tomar su maletín y salir por la puerta sin despedirse, dejándola sola en la inmensidad de una cocina que se sentía demasiado grande y vacía para una mujer sin hijos y sin amor. Las horas pasaron lentas y agonizantes mientras Victoria se preparaba para la noche, eligiendo cuidadosamente un vestido de color rojo intenso, de corte sirena, que abrazaba cada curva de su cuerpo y dejaba su espalda al descubierto, una prenda atrevida que gritaba por atención, una última apuesta desesperada para que su marido la viera no como un mueble más de la casa, sino como la mujer ardiente que todavía era. Se maquilló resaltando sus labios carnosos y dejó su cabello castaño caer en ondas suaves sobre sus hombros. Al verse en el espejo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió hermosa, poderosa, aunque por dentro estuviera rota. Cuando Luis Alberto regresó para cambiarse, ni siquiera la miró 2 veces. «¿Estás lista? Vámonos», fue lo único que dijo. «Sin un te ves hermosa, sin un me encanta ese vestido, nada, absolutamente nada», y esa indiferencia le dolió más que un insulto. El viaje en el auto fue silencioso, con la radio bajo volumen llenando el vacío de palabras que no se decían, mientras él manejaba con el ceño fruncido pensando en negocios y ella miraba por la ventana preguntándose cuánto más podría aguantar aquella soledad acompañada. Al llegar al salón de eventos, el lugar estaba resplandeciente, lleno de lujo, luces doradas y gente de la alta sociedad conversando animadamente. El ambiente olía a perfumes caros y a champán. Apenas cruzaron la entrada, Luis Alberto divisó a su jefe y a unos colegas. «Victoria, ve a buscar una mesa y siéntate, necesito hablar con el gerente sobre las proyecciones del próximo trimestre, no me esperes, esto va para largo», le ordenó, soltándole el brazo y dejándola plantada en medio del salón como si fuera un estorbo, marchándose rápidamente hacia el grupo de hombres que reían a carcajadas. Victoria sintió como las mejillas se le encendían de vergüenza, notando que varias esposas de otros empleados la miraban con lástima, pero irguió la cabeza con dignidad y caminó hacia la barra,
pidiendo una copa de vino para calmar los nervios que le revolvían el estómago. Mientras bebía un sorbo, observó a Luis Alberto a lo lejos. Estaba radiante, encantador, sonriendo y bromeando con todos, mostrando una faceta carismática que en casa había muerto hacía años. ¿Por qué él podía ser tan amable con el mundo entero y tan cruel con ella? La música comenzó a sonar, una melodía suave y romántica, y vio cómo las parejas se dirigían a la pista, hombres tomando a sus mujeres por la cintura, susurrándose cosas al oído, besándose con ternura, y ella allí, sola, con un vestido espectacular que nadie apreciaba. Fue en ese momento de profunda tristeza cuando una sombra alta se proyectó sobre ella, acompañada de un aroma masculino y seductor, una mezcla de madera y tabaco fino que la hizo estremecer. Es un crimen imperdonable que la mujer más bella de esta noche esté bebiendo sola, mientras los tontos hablan de dinero y se pierden de admirar tal obra de arte, dijo una voz grave y profunda a sus espaldas. Victoria se giró lentamente y se encontró con unos ojos azules intensos y una sonrisa segura. Era un hombre maduro, de cabello gris platinado impecablemente peinado, vestido con un traje que costaba más que el auto de Luis Alberto. Era don Leonardo, el socio mayoritario que acababa de llegar de Europa para invertir en la compañía, un hombre conocido no solo por su inmensa fortuna, sino por su fama de conquistador y caballero. Victoria se puso nerviosa, bajando la mirada. Mi esposo está ocupado con negocios, murmuró ella, intentando justificar lo injustificable. Leonardo soltó una risa suave, negando con la cabeza mientras daba un paso más cerca, invadiendo su espacio personal de una manera que la hizo sentir un calor repentino subiendo por su cuello. Entonces tu esposo es un imbécil ciego, con todo respeto, señora, susurró él con picardía, tomándole la mano con delicadeza y llevándosela a los labios para besar sus nudillos, manteniendo el contacto visual fijamente. Me llamo Leonardo, y no voy a permitir que esta canción se desperdicie. ¿Me haría el inmenso honor de bailar conmigo? Victoria dudó un segundo, buscando a Luis Alberto con la mirada, pero él seguía dándole la espalda, riendo con sus amigos. Una chispa de rebeldía y necesidad se encendió en su pecho. ¿Por qué no?, pensó, y asintió con una leve sonrisa. Leonardo la tomó de la mano y la guió hacia el centro de la pista, donde la luz de los candelabros caía sobre ellos. Cuando él puso su mano en la cintura de Victoria, ella sintió una descarga eléctrica. No era un toque tímido, era firme, posesivo. La mano grande y cálida de Leonardo se posó en la piel desnuda de su espalda baja, atrayéndola hacia su cuerpo con una confianza que la dejó sin aliento. ¿Hace cuánto que no bailas, Victoria?, le preguntó él al oído, su aliento rozando su cuello y erizándole la piel. Hace mucho tiempo, confesó ella, con la voz temblorosa, sintiendo como el cuerpo robusto de aquel millonario se movía al compás de la música, guiándola con maestría. Mientras giraban, Victoria no pudo evitar notar cómo todos en la fiesta dejaban de hablar para mirarlos. El gran jefe bailando con la esposa del gerente regional. Luis Alberto, que estaba al otro lado del salón presumiendo de sus logros, notó de repente que el grupo de directivos con los que hablaba dejó de prestar la atención y miraba hacia la pista con asombro. Vaya, Luis, no sabía que conocías tan bien al socio mayoritario, mira cómo tiene a tu mujer, comentó uno de sus colegas con tono burlón. Luis Alberto se giró, esperando ver a Victoria sentada donde la dejó, y lo que vio le heló la sangre, y al mismo tiempo, le prendió fuego a las venas. Allí estaba Victoria, su Victoria, la mujer recatada que él ignoraba en casa, riendo con la cabeza echada hacia atrás, el cuello expuesto, mientras Leonardo le susurraba algo al oído con una sonrisa depredadora, con la mano peligrosamente baja en su espalda, pegándola a su ingle sin ningún pudor. Luis Alberto sintió un golpe en el estómago, una mezcla de ira, posesión y un miedo terrorífico que nunca había experimentado. Leonardo no solo le estaba tocando, la estaba devorando con la mirada, y lo peor de todo era que Victoria parecía disfrutarlo, sus ojos brillaban como no lo hacían con él en años. Tiene unas caderas exquisitas, se mueven como el agua, le dijo Leonardo a Victoria en un susurro ronco, apretando ligeramente su agarre. Victoria se sonrojó, sintiéndose deseada, sintiéndose mujer de nuevo. Usted es muy atrevido, señor Leonardo, respondió ella, pero no se apartó, al contrario, sus cuerpos se rozaron y ella pudo sentir la fuerza de él, el calor que emanaba. Y tú eres demasiado hermosa para estar con un hombre que no te cuida. Dime, Victoria, ¿te toca el cómo te estoy tocando yo? ¿Te hace sentir viva?, insistió el millonario, desafiante. Desde la distancia, Luis Alberto vio cómo Leonardo acercaba su rostro al de ella, casi rozando sus labios, y la copa que tenía en la mano estuvo a punto de estallar por la fuerza con la que la apretaba. Esa es mi mujer, pensó con rabia, pero sus pies parecían de plomo. La visión de otro hombre, uno con más poder y dinero, disfrutando de la belleza de su esposa, despertó en él un instinto primitivo.
Leonardo giró a Victoria en un movimiento elegante y ella quedó de frente a Luis Alberto por un segundo. Sus miradas se cruzaron y Luis vio algo nuevo en los ojos de ella. No era súplica, era desafío. El baile terminó, pero Leonardo no la soltó inmediatamente, se quedó abrazado a ella unos segundos más de lo necesario, acariciando su brazo con una lentitud exasperante. Luis Alberto, impulsado por una furia ciega, dejó su copa en la mesa con un golpe seco y comenzó a caminar hacia ellos, apartando a la gente de su camino, con el corazón latiéndole en la garganta y los puños cerrados, decidido a marcar su territorio, sin saber que esa noche apenas comenzaba la verdadera batalla por el corazón y el cuerpo de la mujer que había despreciado por tanto tiempo. «Suelte a mi esposa», gruñó Luis Alberto al llegar a su lado, con la voz cargada de veneno, pero Leonardo simplemente sonrió con tranquilidad, sin soltar la cintura de Victoria. «Luis Alberto, ¿verdad?», dijo el millonario con tono condescendiente, mirándolo de arriba a abajo. «Tienes una joya muy descuidada aquí, amigo mío, si tú no la pules, alguien más lo hará». Esa frase detonó la bomba en la mente de Luis. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo mientras Luis Alberto y Leonardo se sostenían la mirada, dos machos alfa disputándose el territorio en medio de un salón lleno de testigos mudos y expectantes. Luis Alberto sentía como la sangre le hervía en las sienes, una sensación de violencia contenida que amenazaba con estallar, pero sabía que golpear al socio mayoritario sería el fin de su carrera, así que optó por la única salida que le quedaba en ese momento, la retirada forzosa. Sin decir una palabra más a Leonardo, agarró a Victoria por la muñeca con una fuerza que, aunque no la lastimaba, dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. «Nos vamos», siseó entre dientes, ignorando las miradas de curiosidad y chisme de sus compañeros de trabajo, mientras Victoria, aturdida por la rapidez de los hechos y con el corazón latiendo a 1000 por hora, apenas pudo dedicarle una última mirada a Leonardo, quien levantó su copa con una sonrisa triunfal y perversa, como diciéndole «esto no ha terminado». Luis Alberto arrastró prácticamente a su esposa fuera del salón, cruzando el lobby del hotel con pasos largos y furiosos, y el silencio entre ellos era aterrador. No era el silencio de la indiferencia de siempre, era un silencio cargado de tormenta eléctrica. Al llegar al estacionamiento, él abrió la puerta del auto con un tirón y la empujó suavemente hacia adentro, para luego rodear el vehículo y subir al asiento del conductor, arrancando el motor con un rugido que hizo eco en el concreto. Mientras el auto devoraba kilómetros en la autopista rumbo a casa, Luis Alberto golpeó el volante con frustración, rompiendo finalmente el mutismo que los asfixiaba. «¿Se puede saber qué demonios tenías en la cabeza, Victoria?», gritó, su voz retumbando en el espacio cerrado del coche, cargada de reproche y celos enfermizos. «Coqueteando con ese viejo enfrente de mis jefes, de mis colegas. Parecías una cualquiera regalándose al mejor postor». Victoria, que había estado temblando, sintió que algo se rompía dentro de ella al escuchar esas palabras injustas, y la sumisa esposa que había callado durante años de pronto desapareció, dando paso a una mujer herida y furiosa. «No te atrevas a insultarme, Luis Alberto», le gritó de vuelta, con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Tú me dejaste sola. Tú me tiraste en una mesa como si fuera un bolso viejo mientras te ibas a reír con tus amigos. Ese hombre solo me ofreció un baile, algo que tú no has hecho en 5 años. Me hizo sentir mujer, me hizo sentir viva, cosa que tú ya olvidaste cómo hacer». La confesión golpeó a Luis Alberto como una bofetada física, frenó el auto de golpe en el semáforo en rojo, se giró hacia ella y la agarró del mentón, obligándola a mirarlo los ojos, que ahora estaban oscuros y llenos de una lujuria mezclada con ira. «¿Te gustó, eh? ¿Te gustó que te tocara? ¿Te mojaste cuando puso su mano en tu espalda?», le preguntó con voz ronca, vulgar, invadido por una imaginación tortuosa de lo que ella había sentido. Victoria, desafiante y con la respiración agitada, no bajó la mirada. «Me gustó sentirme deseada, Luis. Me gustó que alguien me mirara como si fuera lo más valioso del mundo y no un mueble de cocina», respondió con sinceridad brutal. Aquellas palabras detonaron la cordura de Luis Alberto. Aceleró el auto llegando a la casa en tiempo récord, y apenas entraron al recibidor, cerró la puerta de una patada, acorralando a Victoria contra la pared fría. Ya no había rastro del hombre cansado y distante, frente a ella había un hombre poseído por el instinto de reclamar lo que era suyo. «Tú eres mía, Victoria. Mía. Y te voy a quitar el rastro de las manos de ese imbécil ahora mismo», gruñó él antes de estrellar sus labios contra los de ella en un beso salvaje, hambriento, un beso que sabía a posesión y desesperación. Victoria intentó empujarla al principio, golpeando su pecho con los puños cerrados, pero la fuerza de él, el calor de su cuerpo apretándola contra el muro y la urgencia de sus manos recorriendo su vestido rojo encendieron esa llama que ella creía extinta. Luis Alberto no fue delicado,
bajó el cierre del vestido con impaciencia, dejando que la tela cayera al suelo, y sus manos grandes y calientes se apoderaron de su piel desnuda con una avidez que la hizo gemir, mitad por sorpresa, mitad por placer. Dime que eres mía, le exigió al oído, mordisqueando el lóbulo con fuerza, mientras su mano subía por su muslo, apartando la ropa interior con decisión, tocándola donde hacía años no la tocaba, despertando cada terminación nerviosa de su cuerpo. Dilo, maldita sea. Victoria echó la cabeza hacia atrás, jadeando, sintiendo como las piernas le temblaban, rindiéndose ante la pasión violenta que su marido le estaba ofreciendo, esa pasión zafada y sucia que tanto había extrañado en las noches frías. Soy tuya, Luis, pero demuéstralo, le retó ella entre gemidos, clavando sus uñas en la espalda de él, rasgando su camisa. Luis Alberto la levantó en vilo como si no pesara nada, sus bocas no se separaban, devorándose, intercambiando aliento y saliva, y la llevó hasta el sofá de la sala, incapaz de llegar hasta la habitación. Allí, entre cojines desordenados, hicieron el amor con una intensidad feroz, casi animal. No hubo palabras dulces al principio, solo jadeos, nombres pronunciados con urgencia y el choque de sus cuerpos buscando saciar años de sequía. Estás tan estrecha, mi amor, tan caliente, le susurraba él con voz gutural, perdiéndose en la sensación de estar dentro de ella, moviéndose con un ritmo frenético, queriendo borrar con cada embestida la imagen de Leonardo tocándola. Victoria gritaba su nombre, arqueando la espalda, sintiendo como él la llenaba por completo, sus manos apretando sus nalgas con fuerza, dejándole marcas rojas que al día siguiente serían testigos de esa noche de locura. Más fuerte, Luis, no pares, le pedía ella, totalmente entregada al placer, redescubriendo al hombre que se escondía detrás de la máscara de ejecutivo. En el clímax, Luis Alberto hundió su rostro en el cuello de ella, soltando un gruñido profundo, derramándose en su interior con la esperanza secreta y egoísta de dejarla embarazada esa misma noche, de sellarla para siempre y que no hubiera duda de a quién pertenecía ese vientre. Cuando la tormenta pasó, quedaron enredados en el sofá, cubiertos apenas por la camisa rota de él y la penumbra de la sala. El silencio regresó, pero ya no era frío, era el silencio pesado de dos personas que acaban de sobrevivir a un desastre natural. Luis Alberto acariciaba el cabello revuelto de Victoria, su respiración aún agitada, y por primera vez en mucho tiempo, la miró con verdadero miedo a perderla. Perdóname, susurró él, con la voz quebrada, besando su frente sudada. Me volví loco al verte con él. Pensé que te ibas a ir, pensé que te habías dado cuenta de que soy un idiota que no te merece. Victoria, aún aturdida por la intensidad del encuentro, acurrucó su cabeza en el pecho de él, escuchando el latido acelerado de su corazón. No quiero a otro, Luis, te quiero a ti, respondió ella con suavidad, pero no puedo seguir siendo un fantasma en esta casa. Necesito al hombre que me hizo gritar hace un momento, no al extraño que me ignora en el desayuno. Luis la abrazó más fuerte, posesivo. Te prometo que las cosas van a cambiar. No voy a dejar que nadie más te toque, Victoria. Mañana mismo me tomo el día libre, quiero estar contigo, quiero hacerte mía otra vez hasta que no te puedas levantar de la cama, le dijo con una sonrisa pícara y cansada, besándola en los labios con una mezcla de ternura y ese deseo zafado que acababan de reestrenar. Se fueron a dormir a su cama, abrazados, sin espacio entre sus cuerpos, como si el contacto físico fuera el único salvavidas en medio de un mar turbulento. A la mañana siguiente, Victoria despertó no por el frío de la soledad, sino por el aroma a café recién hecho y unas caricias en su espalda. Luis Alberto estaba allí, no se había ido temprano al trabajo. La miraba con una intensidad que la hizo sonrojar recordando los gritos y la pasión de la noche anterior. Buenos días, mi reina, le dijo él, trayendo una bandeja con desayuno a la cama, algo que no hacía desde la luna de miel. Victoria sonrió, sintiéndose en un sueño, y él se inclinó para besarla profundamente, sus manos deslizándose de nuevo bajo las sábanas buscando su calor. Llamé a la oficina, dije que estaba enfermo. Tengo mucha medicina, que darte hoy, bromeó él con tono sugerente, haciéndola reír. Parecía que el fantasma de la crisis se había alejado, que el miedo a perderla había despertado al marido perfecto. Pero la burbuja de felicidad estaba a punto de ser pinchada. Justo cuando Luis Alberto estaba besando el cuello de Victoria, preparándose para una segunda ronda de amor matutino, el timbre de la puerta sonó con insistencia. ¿Quién podrá ser a esta hora?, refunfuñó Luis, molesto por la interrupción. Se puso un pantalón y bajó a abrir, mientras Victoria se cubría con la sábana, curiosa. Desde la habitación, Victoria escuchó la puerta abrirse y un silencio extraño, seguido de un golpe seco. Bajó las escaleras preocupada, envuelta en su bata. Al llegar al recibidor, se encontró con una escena que le heló la sangre.
Luis Alberto estaba de pie, rojo de furia, sosteniendo un arreglo floral gigantesco, exagerado, compuesto por al menos 100 rosas rojas de tallo largo, tan hermosas como ofensivas en ese contexto. En medio de las flores había una tarjeta blanca con letras doradas. Luis Alberto la leyó en voz alta, con la voz temblando de odio puro, para la mujer que baila como los ángeles y merece un escenario mejor que la oscuridad. Gracias por iluminar mi noche. Leonardo. Luis Alberto estrujó la tarjeta en su puño y miró a Victoria con los ojos inyectados en sangre, los celos que se habían calmado con el sexo regresando ahora multiplicados por 1000. ¿Le diste tu dirección? ¿Le dijiste dónde vivimos? Gritó Luis, tirando el costoso arreglo al suelo con violencia, pisoteando las rosas rojas como si fueran el rostro de su rival. No. Te lo juro que no, exclamó Victoria, asustada, retrocediendo. Él es el socio mayoritario, tiene acceso a todos los archivos de los empleados. Él lo buscó. Luis Alberto pateó los restos de las flores, respirando agitadamente. Ese hijo de perra te está casando, Victoria. No fue solo un baile. Te está declarando la guerra y quiere quitármelo todo, quiere quitarme a mi mujer, dijo Luis, acercándose a ella y agarrándola de los brazos, esta vez no con pasión, sino con desesperación. Escúchame bien, Victoria. No vas a salir de esta casa sin mí. No vas a contestar llamadas de números desconocidos. Ese hombre tiene dinero y poder, pero no tiene escrúpulos. Cree que todo se compra. Victoria miró las rosas destrozadas en el suelo, símbolos de una obsesión naciente, y sintió un escalofrío. La noche de pasión había arreglado una grieta, pero la llegada de Leonardo a sus vidas amenazaba con derrumbar los cimientos enteros de su matrimonio. Luis Alberto, lleno de inseguridad y furia masculina, la besó con brusquedad, marcando territorio de nuevo, como si quisiera borrar con sus labios la tarjeta que acababa de leer, sin saber que el millonario apenas estaba haciendo su primer movimiento y que la verdadera prueba para su amor y su confianza estaba por llegar. La atmósfera en la casa de los Rivera se había transformado en un campo minado emocional, donde cada mirada y cada silencio cargaban un peso eléctrico, pero también había una nueva y vibrante energía que no existía antes, el deseo crudo y palpable. Luis Alberto no volvió a la oficina ese día, cumpliendo su promesa, pero la sombra de Leonardo y sus rosas pisoteadas seguía acechando en cada rincón. Pasaron el resto de la mañana y la tarde encerrados, como si el mundo exterior fuera una amenaza contagiosa, refugiándose el uno en el otro. Luis, movido por esa mezcla de culpa y terror a perderla, no podía dejar de tocar a Victoria. Si ella estaba en la cocina, él la abrazaba por la espalda, besando su nuca con avidez. Si se sentaban a ver televisión, él entrelazaba sus dedos con los de ella, acariciando su piel con una devoción obsesiva, susurrándole cosas al oído que hacían que las piernas de ella temblaran. No me importa si tengo que trabajar el doble o vender el auto, Victoria, te voy a dar todo lo que ese viejo rabo verde cree que puede comprarte. Pero lo que él nunca te va a dar es esto, esta piel, este fuego, le decía Luis con voz ronca mientras sus manos exploraban su cuerpo debajo de la ropa con una confianza renovada, reclamándola una y otra vez con una pasión desbordada, casi desesperada, buscando borrar cualquier duda que pudiera quedar en el corazón de su esposa. Sin embargo, la realidad tenía que imponerse. Al día siguiente, Luis Alberto tuvo que regresar a la empresa, pero no fue el mismo hombre gris y apagado de siempre. Se vistió con sus mejores trajes, se puso una loción fuerte y salió de casa con una determinación de hierro, no sin antes despedirse de Victoria con un beso de película en la puerta, un beso profundo y húmedo que la dejó suspirando y con las mejillas sonrosadas, mientras se le nalgueaba suavemente con picardía, guiñándole un ojo. Espérame despierta, mujer, porque hoy voy a llegar con hambre de ti, le susurró con ese tono, zafado y caliente que a ella le encantaba y que había despertado algo salvaje en su interior. Victoria cerró la puerta con una sonrisa boba, sintiéndose por primera vez en años la protagonista de su propia historia de amor, aunque una punzada de inquietud en su vientre le advertía que la tormenta con Leonardo no había terminado. Y tenía razón. Apenas Luis Alberto puso un pie en el edificio corporativo, notó las miradas. El chisme de lo ocurrido en la fiesta y el enfrentamiento en la pista de baile se había esparcido como pólvora. Sus colegas cuchicheaban al verlo pasar, algunos con burla, otros con respeto por haberse atrevido a retar al socio mayoritario. Luis caminó con la cabeza en alto directo a su oficina, pero su secretaria, pálida y nerviosa, lo interceptó antes de que pudiera sentarse. Señor Rivera, el señor Leonardo solicita su presencia inmediata en la sala de juntas presidencial, y pidió que nadie nos interrumpa. Luis sintió como se le tensaba la mandíbula, era la confrontación inevitable. Respiró hondo, se ajustó el saco y marchó hacia el despacho del León. Al entrar,
encontró a Leonardo sentado en la cabecera de la mesa, impecable, con una vista panorámica de la ciudad a sus espaldas. No parecía enojado, al contrario, lucía esa sonrisa tranquila y depredadora que tanto irritaba a Luis. Siéntate, Luis Alberto, tenemos que hablar de negocios y de flores, dijo el millonario sin preámbulos, girando un bolígrafo de oro entre sus dedos. Luis no se sentó, se quedó de pie, firme. Mis negocios son mi trabajo, señor. Mi esposa no es un negocio ni un tema de discusión en esta oficina, replicó Luis con valentía. Leonardo soltó una carcajada seca. Ah, la lealtad, el honor del hombre herido. Mira, Luis, seré directo. Investigué tus finanzas. Tienes una hipoteca, 2 créditos automotrices y tus ahorros son modestos. Victoria es una mujer de mundo, una mujer que nació para brillar, para viajar a París, para usar seda y diamantes, no para estar encerrada contando cupones contigo. Leonardo se levantó y caminó lentamente hacia Luis, invadiendo su espacio. Tengo una propuesta. Voy a abrir una sucursal en el norte del país, lejos, muy lejos. Te ofrezco el puesto de gerente general, con el triple de sueldo. Te irás solo, vivirás allí. Victoria se queda aquí, yo me encargaré de que no le falte nada. Con el tiempo, ella se dará cuenta de quien le ofrece la mejor vida. Si aceptas divorciarte pacíficamente en 6 meses, te daré un bono de $500,000. La sangre le subió a la cabeza a Luis Alberto con tal violencia que vio puntos negros. La propuesta era tan insultante, tan bajuna, que le quitó el aire. ¿Cree que mi esposa está en venta? ¿Cree que yo tengo precio?, escupió Luis, con las manos hechas puños a los costados, luchando contra el impulso de romperle la nariz. Todos tienen un precio, muchacho. Tú la descuidaste años, yo la vi 10 minutos y supe su valor. No seas tonto. Ella quiere hijos, ¿verdad? ¿Puedes darle una familia con tu sueldo actual y tu estrés? Yo puedo darle los mejores médicos, las mejores escuelas. Piensa en ella, no en tu ego, insistió Leonardo, clavando el puñal en la inseguridad más profunda de Luis, su capacidad de proveer. Váyase al diablo, gritó Luis, golpeando la mesa de caoba. Quédese con su puesto y su dinero. Yo renuncio. No voy a trabajar ni un segundo más para un hombre que intenta comprar mi vida. Luis se dio media vuelta y salió azotando la puerta, temblando de adrenalina y miedo. Acababa de renunciar, acababa de quedarse sin sustento, pero por primera vez se sentía libre y digno. Luis condujo a casa con el corazón en la garganta, pensando en cómo decirle a Victoria que estaba desempleado por culpa de sus celos y su orgullo. ¿Se enojaría? ¿Le daría la razón a Leonardo? Al llegar, encontró a Victoria en el jardín, regando unas plantas, luciendo más radiante que nunca. Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, levantándola del suelo, enterrando su rostro en su cabello. Luis, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué llegas tan temprano?, preguntó ella, alarmada por su intensidad. Renuncié, Victoria. Mandé todo al carajo, confesó él, con la voz quebrada, bajándola al suelo pero sin soltar sus caderas. Le contó todo, la oferta indecente, el insulto, el miedo. Esperaba un reproche, esperaba ver decepción en sus ojos. Pero Victoria hizo algo que lo sorprendió, le tomó el rostro con ambas manos y lo besó con ternura, sonriendo entre lágrimas. Hiciste lo correcto, mi amor. No quiero sus millones, no quiero París si no es contigo. Somos un equipo, ¿recuerdas? Empezaremos de cero si es necesario, venderemos empanadas, limpiaremos pisos, pero juntos. Esa tarde, la casa se convirtió en un santuario de amor y reafirmación. Sin la carga del trabajo y con la adrenalina del conflicto, Luis y Victoria se entregaron el uno al otro con una lujuria juguetona y tierna. Prepararon juntos la comida, riendo, manchándose de salsa, dándose bocados en la boca y besos sabor a vino. Luis la sentó sobre la encimera de la cocina, separando sus piernas con sus manos firmes, mirándola con deseo puro. Me excita tanto ver que me defiendes, Victoria, me vuelves loco, le gruñó él, mordisqueando su cuello mientras sus manos se colaban bajo su falda. Pues demuéstrame cuánto me quieres, señor desempleado, ahora tienes todo el tiempo del mundo para hacerme gritar, bromeó ella con esa voz sensual que a él le fascinaba, pasando sus dedos por el cabello de su esposo. Lo que siguió fue una sesión de amor intensa y desinhibida, allí mismo en la cocina, entre gemidos y risas cómplices, hablando sucio, prometiéndose placer eterno, celebrando que, aunque no tenían trabajo, se tenían el uno al otro. Y en medio de ese clímax, Victoria sintió algo diferente, una conexión espiritual casi tangible, y susurró, quiero un hijo tuyo, Luis,
hazme un hijo ahora mismo. Y él cumplió con fervor religioso, con la esperanza de sembrar vida en medio del caos. Pero la paz duró poco. Leonardo no era hombre de aceptar un no. 2 días después, llegó una notificación legal a la casa. No era una demanda, era una invitación formal, casi una citación judicial disfrazada de cortesía. Leonardo estaba organizando una gala benéfica en su mansión privada para despedir a Luis Alberto y celebrar su trayectoria, invitando a todos los socios clave de la industria. El texto insinuaba sutilmente que, si Luis no asistía, Leonardo se encargaría de ponerlo en la lista negra de todas las empresas del sector, asegurándose de que nunca más consiguiera trabajo en la ciudad. Era una trampa, una emboscada social. Tenemos que ir, dijo Victoria, leyendo la carta con manos temblorosas. Si no vamos, pensarán que tienes miedo, que ocultas algo. Tenemos que ir y demostrarles que estamos más unidos que nunca, que su dinero no nos rompió. Luis dudó, pero al ver la determinación en los ojos de su leona, aceptó. Iremos. Pero no te vas a separar de mi lado ni un segundo. La noche de la gala, la mansión de Leonardo parecía un palacio sacado de un cuento, pero con una atmósfera siniestra. Había seguridad en cada esquina, champán francés fluyendo como agua y la élite de la ciudad presente. Victoria lucía espectacular en un vestido azul noche, elegante y sobrio, mientras Luis, con su único traje bueno restante, le sostenía el brazo como si fuera su salvavidas. Leonardo los recibió en la entrada principal, rodeado de aduladores. Al verlos, sus ojos azules brillaron con malicia. La pareja del año. ¡Qué valentía venir a la cueva del lobo!, exclamó, extendiendo la mano a Luis, quien la estrechó con fuerza, casi rompiéndole los dedos. No le tenemos miedo a los lobos, señor Leonardo, los lobos solo ladran cuando están en manada, respondió Luis con una sonrisa tensa. Leonardo se rió y dirigió su mirada a Victoria. Victoria, querida, estás radiante, lástima que ese vestido no sea de mi colección exclusiva. La velada fue una tortura psicológica. Leonardo se aseguró de que Luis fuera arrinconado por antiguos colegas que le preguntaban cómo vas a mantener a esa mujer ahora sin sueldo, sembrando la duda y la vergüenza. Mientras tanto, intentaba aislar a Victoria con halagos y presentaciones a diseñadores y gente de moda, ofreciéndole un mundo de glamour. En un momento de descuido, un mesero derramó accidentalmente vino sobre el saco de Luis, obligándolo a ir al baño a limpiarse. Fue el momento que Leonardo esperaba. Acorraló a Victoria en la terraza, bajo la luz de la luna. Déjalo, Victoria. Se está hundiendo. Te ofrezco el mundo a mis pies. Sé que te gustó cómo bailamos, sé que sentiste la química. No te condenes a una vida mediocre, le susurró, intentando tomar su mano. Victoria se soltó con brusquedad. Usted no entiende nada, Leonardo. Lo que sentí esa noche fue el deseo de ser vista, y gracias a usted, mi esposo me ve ahora más que nunca. Usted me hizo un favor, salvó mi matrimonio al despertar al hombre que dormía en él. Pero no confunda gratitud con interés. Amo a Luis, con dinero o sin él. Leonardo, herido en su orgullo, cambió su rostro a uno de ira fría. Veremos cuánto dura ese amor cuando tengan hambre, sentenció. En ese instante, Luis apareció en la puerta de la terraza, con el saco manchado pero con los ojos echando fuego al verlos solos. ¿Te está molestando este imbécil?, rugió Luis, caminando hacia ellos listo para pelear de verdad esta vez. Vámonos, Luis, no vale la pena, dijo Victoria, interponiéndose y poniéndole las manos en el pecho para detenerlo. La tensión era insoportable, la violencia estaba a punto de estallar. Leonardo sonreía esperando que Luis perdiera los estribos y lo golpeara para poder llamar a la seguridad y humillarlo más. Pero de repente, la cara de Victoria se transformó. Se puso pálida, sus ojos se fueron hacia atrás y sus piernas fallaron. Luis, susurró apenas, antes de desvanecerse en los brazos de su esposo. El mundo se detuvo para Luis Alberto. Se olvidó de Leonardo, de los celos, del orgullo, de la fiesta. Victoria, Victoria. Llamen a una ambulancia. Maldita sea, ayuda, gritó desesperado, cayendo de rodillas con ella en brazos, sacudiéndola suavemente. Leonardo, por primera vez, borró su sonrisa y pareció preocupado. Ahí, en el suelo de mármol frío de la terraza de un millonario enemigo, con su esposa inconsciente en sus brazos, Luis Alberto sintió el terror más puro de su vida. No sabía si era el estrés, el calor, o algo peor. Pero mientras la sostenía contra su pecho, rezando a un Dios del que se había olvidado, una idea le cruzó la mente, una posibilidad que explicaba los mareos matutinos que ella había ocultado,
el brillo especial en sus ojos y la urgencia con la que le había pedido un hijo días atrás. Pero ahora, viéndola tan frágil, solo podía pensar en que si algo le pasaba a ella, él quemaría el mundo entero, empezando por esa maldita mansión. ¿Qué le hiciste?, le gritó a Leonardo con lágrimas en los ojos, mientras las sirenas de la ambulancia comenzaban a escucharse a lo lejos, presagiando el desenlace de esta historia de amor, celos y redención. Las luces rojas de la ambulancia iluminaban el rostro pálido de Victoria mientras los paramédicos trabajaban rápidamente, colocándole una mascarilla de oxígeno y monitoreando sus signos vitales. Luis Alberto, sentado a su lado en el estrecho espacio del vehículo, sostenía la mano fría de su esposa como si fuera el único ancla que le quedaba en el mundo. El miedo que sentía era visceral, un nudo en la garganta que no le dejaba respirar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no despierta?, preguntaba desesperado al paramédico, quien intentaba calmarlo mientras le tomaba la presión a ella. Su pulso es débil pero estable, señor. Parece un síncope provocado por estrés fuerte o una bajada de tensión. Tranquilo, llegaremos al hospital en 5 minutos. Pero Luis Alberto no podía estar tranquilo, su mente viajaba a 1000 kilómetros por hora, repasando cada momento de los últimos días, la indiferencia con la que la trató durante años, el abandono emocional, la frialdad en la cama y luego, la explosión de celos, las peleas y la intensidad desbordada de las últimas 48 horas. Se sentía el ser más miserable del planeta. Si algo te pasa, mi amor, me muero contigo. Perdóname por todo, susurraba contra su mano, besando sus dedos fríos, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Al llegar al hospital, la ingresaron a urgencias y a Luis lo dejaron en la sala de espera, ese purgatorio de paredes blancas y olor a desinfectante donde el tiempo parece detenerse. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, ignorando su traje manchado y el hecho de que había dejado al hombre más poderoso de la ciudad con la palabra en la boca en su propia fiesta. Justo cuando sentía que iba a colapsar de angustia, la puerta automática de la entrada se abrió. No era Leonardo, afortunadamente, sino la suegra de Luis, la madre de Victoria, a quien él había llamado desde la ambulancia. Ella llegó corriendo y lo abrazó, llorando. En lugar de recriminarle por el desempleo o el drama, ella simplemente le dijo, hijo, tienes que ser fuerte. Ella te necesita entero. Ese gesto de apoyo incondicional quebró la coraza de Luis. Se sentó en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, rezando por una segunda, tercera o cuarta oportunidad, jurando que si Victoria salía de esta, él pasaría el resto de sus días adorándola como a una santa, y como a una mujer. Una hora después, un doctor de aspecto amable salió con una carpeta en la mano buscando a los familiares de la señora Victoria. Luis saltó de su asiento. ¿Cómo está ella, doctor? Dígame la verdad. El médico sonrió levemente, bajando sus lentes. Tranquilo, señor Rivera. Su esposa está consciente y estable. Fue un desmayo producto de una combinación de estrés, calor, y algo más. Luis sintió un vuelco en el corazón. ¿Algo más? ¿Está enferma? El doctor soltó una pequeña risa y le puso una mano en el hombro. No, señor, no es una enfermedad. Felicidades. Su esposa tiene 8 semanas de embarazo. Tuvimos que ponerle suero para hidratarla, pero el bebé está perfectamente bien. Puede pasar a verla. El mundo se detuvo por segunda vez esa noche, pero ahora no por terror, sino por un milagro. ¿Embarazada? ¿8 semanas? Luis Alberto hizo las cuentas mentalmente mientras caminaba como en un sueño hacia la habitación 305. Eso significaba que había sucedido antes de la fiesta, antes de los celos, quizás en una de esas raras noches hace 2 meses donde el cansancio le dio tregua. Entró a la habitación con paso tembloroso. Victoria estaba recostada, pálida pero despierta, con una vía en el brazo y una mano posada protectoramente sobre su vientre plano. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vamos a ser papás, Luis, dijo ella con un hilo de voz, entre el llanto y la risa nerviosa. Luis corrió hacia ella, cayendo de rodillas al lado de la cama, y enterró su rostro en el abdomen de Victoria, sollozando como un niño. Mi amor, mi vida, pensé que te perdía, balbuceaba él, besando la tela de la bata de hospital sobre su vientre. Un hijo, me vas a dar un hijo, Victoria. Ella acarició su cabello, sintiendo como el amor renacía más fuerte que nunca entre las cenizas de su crisis. Tenía miedo de decírtelo, confesó Victoria bajito, mientras él se incorporaba para besarla en los labios con una ternura infinita. Con todo lo que estaba pasando con Leonardo, con tu trabajo, tenía miedo de que fuera una carga. Luis Alberto la cayó con un dedo sobre sus labios y luego la besó de nuevo,
esta vez con pasión, reclamando su boca, haciéndole sentir que el deseo no se había apagado ni con el miedo. Escúchame bien, mujer hermosa, sexy, terca. Nunca vuelvas a pensar eso. Este bebé es la bendición más grande. Me importa un carajo, Leonardo, el trabajo o el dinero. Voy a vender empanadas, voy a cargar ladrillos, pero a ti y a este frijolito no les va a faltar nada. Te amo más que a mi propia vida, y te deseo. Dios, Victoria, te ves tan hermosa aquí, incluso con esa bata horrible, que si no fuera un hospital te haría mía ahora mismo, le susurró al oído con esa picardía zafada que le sacó una carcajada a ella en medio de las lágrimas. Victoria se rió, sintiéndose ligera, amada y, sobre todo, segura. Días después, ya en casa, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Luis Alberto, fiel a su palabra y con una energía renovada por la noticia de su paternidad, no se quedó quieto. La noticia de su enfrentamiento con Leonardo paradójicamente jugó a su favor. Una empresa de la competencia, impresionada por su lealtad y carácter, y deseosa de molestar a Leonardo, lo contrató con un sueldo incluso mejor y con horarios flexibles. Pero lo más importante no fue el trabajo, sino el cambio en casa. Luis se transformó en el marido que Victoria siempre soñó. No pasaba un día sin que la nalgueara cariñosamente mientras ella cocinaba, susurrándole qué ricas estás, mami, al oído. No pasaba una noche sin que le diera masajes en los pies hinchados, terminando siempre en caricias íntimas y apasionadas que mantenían viva la llama. La panza de Victoria crecía, y con ella, el deseo de Luis parecía aumentar, diciéndole constantemente lo sexy que se veía embarazada, haciéndola sentir la mujer más deseada del mundo. Meses más tarde, una tarde de domingo, recibieron un paquete inesperado. Era una caja elegante de una boutique de bebés exclusiva. Adentro había un conjunto de ropa para recién nacido de la mejor calidad y una nota breve. Victoria la leyó con nerviosismo. Un guerrero merece nacer con armadura de rey. Cuídala, Luis, porque joyas como ellas son únicas y no perdonan dos veces el olvido. Felicidades por la victoria. L. No había rencor en la nota, solo el reconocimiento de un hombre que sabía cuando había perdido. Luis leyó la tarjeta, abrazó a Victoria por la espalda, descansando sus manos sobre el enorme vientre de 9 meses, y sonrió. No sentía celos, sentía lástima por Leonardo. Él tenía todo el dinero del mundo, pero Luis tenía todo lo que importaba. Parece que el viejo lobo se retiró a su cueva, dijo Luis besando el cuello de Victoria, haciéndola estremecer. Que se quede con sus millones. Yo me quedo con mis dos amores. Finalmente, el día llegó. Entre gritos, sudor y lágrimas de emoción, nació el pequeño Alejandro, un bebé robusto y sano que lloró con la fuerza de un pulmón de acero. Luis Alberto cortó el cordón umbilical con manos temblorosas. Cuando le pusieron al niño en los brazos, entendió que su vida anterior, la del trabajo y la frialdad, había sido una vida desperdiciada. Miró a Victoria, agotada y despeinada en la camilla, y la vio más hermosa que a cualquier modelo o actriz. Se acercó a ella, le dio un beso largo y apasionado en la frente, luego en la boca, saboreando el momento. Gracias, mi amor, gracias por no rendirte conmigo, le dijo él, con la voz quebrada. Ahora sí, prepárate, porque en cuanto te recuperes, tenemos que practicar para darle un hermanito, no quiero que pierdas la costumbre, bromeó, guiñándole el ojo, provocando la risa cansada pero feliz de su esposa. Luis Alberto la dejó sola una vez por una obsesión al trabajo y un orgullo ciego, creyendo que el éxito profesional era el único legado que importaba. Pero cuando la vio brillar en brazos de otro y luego renacer como madre, feliz y amada por él, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Luis y Victoria es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las cuentas bancarias ni en los apellidos de prestigio, sino en el fuego diario del amor, la pasión que se cuida y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor, el miedo y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser para quienes amamos. Y si te gustó esta historia de amor, pasión y redención, suscríbete al canal para no perderte las próximas.